no necesariamente porque es temporal el proyecto debe ser corto, ¿ya? No existe un límite establecido de cuál es el tiempo que debe durar un proyecto, pero los resultados, ya sean en productos o servicios, sí se estiman que duren más que sea algunas décadas o algunos siglos, ¿ya? ¿Por qué decimos que un proyecto tiene un resultado único? ¿Ya? Porque si fuera una actividad o un resultado repetitivo, ¿qué sería entonces? Si es repetitivo y si no tiene un resultado, un servicio único. Operación. Es un proceso, exactamente, un proceso. Y esa es la diferencia entre un proceso y un proyecto. Por eso decimos que los proyectos son temporales, que tienen inicio, tienen fin y tienen un producto o servicio como resultado único. ¿Qué es el Project Management? Me imagino que algunos aquí han de haber escuchado el PMI más conocido, el Project Management. De aquí, ¿quiénes tienen certificación de PMI? ¿Nadie más? ¿Ninguna? Ni el CAM, ni riesgos, no. Ya. Bueno, ya mismo nos van a ayudar con unas lecciones aprendidas sobre su certificación, ¿ya? Entonces tenemos que el PMI es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar la disciplina de administración de proyectos. Fue creada en 1969 en Estados Unidos. Actualmente tiene más de 650.000 socios en 125 países. Los miembros desarrollan proyectos de cualquier tipo en distintas industrias. ¿Cuál es el objetivo del PMI? Difundir, fomentar y desarrollar la dirección de proyectos. Dentro de las principales aportaciones que tiene el PMI, pues bueno, tenemos las guías, la más conocida, que es el PMBOK, que ya la mayoría la debe de conocer, las certificaciones, entre esas, bueno, aquí se menciona el PMP, CAM, PMP, pero en sí tenemos más certificaciones. Tenemos las publicaciones especializadas, las cuales están disponibles en la página web del PMI. Los que son miembros pueden tener acceso a esas publicaciones. Los congresos anuales, que son organizados por los capítulos de diferentes países. Actualmente, bueno, en el mes pasado, este mes, tuvimos el congreso del capítulo del PMI que fue en Quito. La comunidad va a tener su congreso en el mes de noviembre. Por favor, esperamos su asistencia. El impulso de la profesión y el desarrollo e investigación. Con respecto al impulso de la profesión, ya no solamente el PMI está, lo que es la gestión de proyectos, no está simplemente dirigida a profesionales o a empresas o a universidades. No sé si ustedes sepan, pero el PMI también tiene una fundación y esa fundación se encarga de impartir o implementar la gestión de proyectos a nivel de estudiantes de colegio. Entonces, desde niños ya están viendo lo que es gestión de proyectos. De eso más pueden conocer en la página del PMI. Tenemos la guía de la gestión, la guía del PMBOK, que es la más conocida. Actualmente tenemos la 5ª edición. Más adelante veremos cuando ya entre en rigor la nueva publicación, que va a salir en PDF y va a salir impresa, y cuándo serán los cambios a nivel del examen. La estructura del PMBOK. Bueno, me imagino que la mayoría debe saber que el PMBOK tiene 5 grupos de procesos, que es inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Tiene 10 áreas de conocimientos y tiene 47 procesos. Cada proceso tiene sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus salidas. Que esto de aquí es fundamental que ustedes aprendan para dar el examen de certificación, sobre todo para los que van a dar el CAM, porque el CAM es un examen más teórico, no tiene preguntas situacionales,
sino que es más teoría. Básicamente es cuál es la entrada y la salida de tal proceso, cuál es la herramienta, en qué proceso me encuentro si hago esto. No son preguntas situacionales, son preguntas más teóricas. Dentro de las certificaciones que tiene el PMI, pues la más conocida que tenemos pues es la del PMP, que es la de los profesionales en gestión de proyectos. Para esta certificación tenemos como requisito que deben de tener un título universitario, deben de tener 4.500 horas de experiencia liderando o gestionando proyectos y deben de tener 3 años de experiencia, ¿ya? O pueden también aplicar si es que tienen un título de estudiante de bachillerato, pero van a tener que cumplir 7.500 horas de experiencia y 5 años también de experiencia. Estas 7.500 horas de experiencia o las 4.500 deben irse repartidas dentro de los 5 grupos de proceso, ¿ya? Los que han hecho la aplicación ya al examen recordarán o podrán haberse dado cuenta que tienen que tener repartidas estas horas dentro de los 5 grupos de procesos. De ahí tenemos el PGMP, que es el profesional en gestión de programas. Tenemos el PFMP, que es el profesional en gestión de portafolios. El CAM, que es para técnicos en gestión de proyectos, que es para personas que no cumplen con los 3 años de experiencia, no cumplen con las 4.500 horas de experiencia, pero sin embargo conocen del estándar, conocen del PMBOK, saben sus entradas, sus salidas y sus herramientas. Estas personas pueden dar este certificado. Este certificado tiene una duración de 5 años, a diferencia del PMP, que tiene una duración de 3 años. Tenemos también el PMI PBA, que es el profesional en análisis de negocios. El PMI ACP, que es el profesional en métodos ágiles. El PMI RMP, que es el profesional en gestión de riesgos. El PMI SP, que es el profesional en gestión del alcance. Dentro de los pasos para la certificación tenemos el registro. Como primer paso, el registro y la validación de datos, en el caso de las personas que no tienen actualmente la membresía. De ahí tenemos que hacer el pago de la membresía para el PMI. Estos 2 pasos este paso de la membresía no es obligatorio, pero sin embargo, para los que quieren aplicar para el PMP, sí les da un descuento significativo en el valor del examen, ¿ya? De ahí tenemos el pago del examen. Una vez que ustedes se registran para el examen, registran sus datos personales, sus datos domiciliarios, ustedes deben registrar sus horas académicas. En el caso del PMP son 35 horas de capacitación en gestión de proyectos. No aplican los congresos, ¿ya? Tiene que ser un certificado u horas de alguna entidad que dé cursos en gestión de proyectos. Ustedes registran sus horas, tienen que registrar las horas de experiencia. En ese registro de horas de experiencia tienen que ver que los proyectos no se crucen con otros. Las horas de experiencia de un proyecto y el otro, tienen que poner el nombre, registrar el nombre del sponsor o el nombre de una persona que sepa del proyecto o que estuvo involucrada dentro del proyecto, el nombre del proyecto y una breve descripción del proyecto, la redundancia. Posterior a la inscripción, al registro de los datos y de sus horas de contacto y sus horas de experiencia, el PMI les va a enviar un correo en el que les van a notificar si usted ha sido elegible o no para dar el examen del PMP. Cuando ya reciben el correo de elegibilidad, tienen que hacer el pago del examen. Tienen hasta 1 año para ustedes poder realizar el examen del PMP o el examen del CAM o el examen al que hayan aplicado.
Cuando ustedes hacen el pago del examen, pueden hacer ya la selección de la fecha. Cuando después del pago, les va a llegar un correo del PMI, el que le van a enviar un link y los pasos para poder seleccionar la fecha. ¿Ya? En Ecuador, el examen es físico, no es a computadora, como en otros países. Entonces, de ahí, después de que ustedes seleccionan la fecha, ya más adelante vamos a ver las fechas de este año en las que pueden tomar el examen. Ustedes, bueno, deben realizar su plan de estudio para poder pasar y certificarse. Yo les recomendaría, como experiencia, como una de mis lecciones aprendidas, que seleccionen una fecha que tenga un plazo de unos 3 meses más o menos para que ustedes se puedan preparar y tengan tiempo de hacer su cronograma de estudios. Ya después, cuando ya nos llega la fecha de dar el examen, pues ya nos toca dar el examen. Aquí tenemos algunos links claves que ustedes pueden consultar para la preparación del examen. Estas son las fechas que establecieron para este año, para el 2017, rendir los exámenes. En cada fecha, por ejemplo, si alguien se inscribió para dar el CAM, o alguien se inscribió para dar el PMP, o alguien se inscribió para dar el PMI-RMP, todos van a dar el examen en la misma fecha. Todos van a estar en la misma aula, pero van a tener las horas de entrega y exámenes diferentes. Como ustedes ya saben, bueno, va a salir una nueva versión, la 6ª edición del PMBOK. El lanzamiento en PDF va a ser en septiembre de este año, el de la impresión en septiembre también del 2017, y la actualización del examen va a ser en el primer trimestre para el PMP en el 2018 y para el CAM dentro del primer trimestre y segundo trimestre del 2018. También tenemos otras guías que van a ser actualizadas, como la guía práctica ágil, la norma para la gestión de programas, que va a ser su 4ª edición, la norma para la gestión de cartera, que va a ser su 4ª edición, y la guía del PMI para Business Analysis. ¿Y dónde se puede obtener eso? ¿Esas guías dónde se las puede obtener? Las guías las puede obtener si usted que está registrado o tiene membresía del PMI. Sí, ahí las puede usted paga la membresía del PMI y tiene acceso a todas las guías y el estándar. ¿Y eso quién paga? Eso lo paga acá. ¿Ustedes? ¿Ah? Sí. No, nosotros no pagamos, ¿para quién paga? A través de la página. A través, en el PMI, usted puede pagar con su tarjeta de crédito. Ah. Sí, tiene que realizar el pago de la membresía. ¿Cuánto vale el examen de membresía? El examen. No, la membresía, ¿cuánto vale? La membresía, a ver, para estudiantes es muy económica, cuesta como $32. Pero para profesionales cuesta como $200. $200. 100, sí. Tenemos unas recomendaciones para que puedan aprobar el examen. Revisar el handbook de la certificación. Ustedes van a tener acceso en la página del PMI al handbook de cada certificación. Cada certificación tiene un handbook diferente. ¿Ya? También deberían revisar el examen online, leer el estándar y el material adicional disponible. Material adicional puede ser, ustedes deben de saber que adicional al PMBOK, ahorita hay un sinnúmero de libros que han salido que dice cómo pasar el PMP al primer intento, o el más común, el libro de Rita, o el libro de Pablo Lledó, ya.
Mi recomendación es que lean de base y de cajón el PMBOK. Y adicional, ustedes pueden reforzar con algún otro material que ustedes pueden encontrar en internet o algún libro adicional. ¿Cuál es la diferencia de estos libros con el PMBOK? Que los otros libros son un poco más dinámicos. Tienen ejercicios, para resolver, tienen tips que los pueden ayudar, tips para aprenderse las fórmulas, tips para aprenderse las entradas, las salidas, las herramientas. O si no, pueden buscar un curso especializado que los dan los PMI, que lo da el PMI, los REPs u otro proveedor al que ustedes quieran asistir. Los REPs son las instituciones que están avaladas por el PMI para dar cursos en gestión de proyectos. Que aquí ustedes pueden consultar el listado de los REPs en la página del PMI. Y la formación de grupos de estudio. ¿Cuál es la continuidad de la certificación? Hay certificaciones que duran 3 años y se necesitan 60 PDUs para la renovación. 60 PDUs por ciclo, o sea, dentro de los 3 años. Dentro de eso tenemos el PMP, el PFMP, el PGMP, el PMI, PBA. Y después de 3 años y 30 PDUs, tenemos el PMI ACP, el PMI SP, el PMI RMP. Para el CAM, que no consta aquí, no hay una forma. La única forma de renovar el CAM es dando el examen después de los 5 años, porque el CAM, el certificado, tiene una vigencia de 5 años. Después de los 5 años, ustedes tienen que volver a dar el examen para volver a obtener la certificación, que no es algo que pasa con las otras certificaciones, que ustedes no necesitan dar el examen, simplemente tienen que asistir a los cursos, a los congresos, ahí sí sirven los certificados de los congresos, reportar los PDUs en la página del PMI, y con 60 PDUs ya pueden ustedes renovar su certificación. ¿Alguna pregunta? Me gustaría que las chicas que alzaron la mano y que ya tienen la certificación se levanten y nos cuenten sus lecciones aprendidas con respecto a la certificación. Y el señor que está allá también, que yo sé que ya sacó la certificación, que nos cuente sus lecciones aprendidas, para que sus compañeros que van a dar el examen sepan qué hacer o a qué se exponen. Nada, el examen no es difícil, arriésguense, pero eso sí, tienen que estudiar, tienen que hacer su cronograma de estudios y ser disciplinados. Así que si nos ayudan con las lecciones aprendidas. Mi nombre es Verónica Arevalo. Saqué la certificación del PMI. Buenas noches, mi nombre es Verónica Arevalo. Saqué la certificación del PMI, del PMP, hace alrededor de 2 años. No tuve la oportunidad de sacarlo en el primer intento, lo tuve que sacar en el tercero, porque es un examen complicado. Lo que les puedo recomendar es que no solamente estudien el PMBOK, porque eso es básicamente una biblia que nos da el PMI para que podamos tener una información bien básica. Y hay otro material de estudio que también les puede servir bastante, bueno, por lo menos a mí me sirvió muchísimo, que es el de Rita Mulcahy, y el simulador que tiene Rita Mulcahy también es excelente. Traten de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Es muy bueno y la verdad les da un mayor porcentaje de probabilidad de que puedan pasar el examen. El examen es un examen muy largo, 4 horas. Vayan lo más relajados posible, no se estresen, traten del día anterior no esforzarse tanto. Bueno, eso es básicamente lo que les puedo recomendar.
Manzano, yo obtuve la certificación hace 3 años. Justamente estudié en grupo, me parece que es una muy buena recomendación estudiar en grupo porque a veces uno estudiar solo, al menos personalmente prefiero estudiar en grupo. Por otro lado, una buena guía que les puedo recomendar es el PMP First Head. Es un libro para mí muy didáctico y excelente para las personas que recién pueden ver gráficamente como el PMP es un libro muy de pronto tedioso para estudiarlo porque es puro texto. Hay ciertos cuadros, gráficas o tablas, pero el PMP First Head es un libro bien didáctico y algo muy dinámico que es fácil de entenderlo. En cuanto a todo lo que es el manejo del presupuesto, que de pronto a algunas personas se les puede resultar difícil entender, ese libro para mí es excelente. ¿Alguien más? Así que no se desanimen, si tal vez a la primera no puedan, pero tienen que seguir intentando. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Luis Ferrer y les voy a contar un poquito mi experiencia con el PMP. Hice una maestría en gestión de proyectos hace un par de años y ahí inició toda esta incursión en el mundo de los proyectos. Actualmente tengo 2 certificaciones, el PMP y el PMI-PBA. El 12 de diciembre tengo el ACP, ¿no? Es mi tercera certificación del PMI, a la cual estoy postulando. Les voy a contar qué pasó conmigo y qué pasó con el PMP, ¿no? Me quedé desempleado, estuve en casa, no tenía empleo, así que decidí prepararme para la certificación. Aproximadamente me tomó 40 días prepararme, pero a tiempo completo, ¿no? O sea, jornadas de estudio de 8 a 10 horas diarias. Nunca abrí el PMBOK, ni siquiera lo descargué, solamente utilicé guías de preparación, en mi caso utilicé Rica Mulcahy, y debo decirles que para mi caso considero que la clave de la certificación es la simulación, ¿ok? Yo creo que hice aproximadamente 180 o un poquito más de simulaciones de 4 horas y considero que la repetición de la simulación, ver dónde uno se equivoca, repetir la simulación y ver dónde se equivoca y corregir y corregir y corregir, no se decepcionen si sacan 50, 60, síganlo intentando, repitan los simuladores. Yo utilicé 3 simuladores diferentes, el de Rita Mulcahy, que casi todo el mundo se lo pasa, utilicé el de Pablo Lledo, que son exámenes de una sola opción, ¿no? O sea, es un solo examen y si lo fallan lo repiten, pero son las mismas preguntas, no es iterativo. Y para los que, yo lo hice en español, ¿no? Obviamente que para los que hagan en inglés van a tener mucho más recursos. Y el simulador que yo más les recomiendo en español es Daniel Echeverría, ¿no? El simulador de Daniel Echeverría es excelente para el examen. Y simular. Yo considero que esa es la clave de la certificación. Y con respecto para el PBA, bueno, no sé si están un poco al tanto de qué se trata esa certificación, pero es algo complementario al PMP, ¿no? Básicamente se enfoca en el manejo de requisitos, en cómo trazar, llevar una trazabilidad correcta de los requisitos. Y esta certificación me dice qué hago antes de iniciar un proyecto, ¿no? Cómo creo un caso de negocio, cómo lo desarrollo y cómo puedo proceder para ello. Pero así, en esta ocasión, el PBA no tuve tantos recursos como para el PMP, pero tuve que comprar las guías y los simuladores. En este caso solo usé 2 simuladores, pero déjenme decirles que con la cantidad de simulaciones que yo realicé, el examen no fue complicado, ¿no? Pero por la cantidad de simulaciones que había hecho. Yo sé que es a lo mejor un poquito complicado llegar después del trabajo, un poco agotado y tener que simular por 4 horas, pero les vuelvo y les repito, en mi caso yo estaba desempleado. Entonces tenía toda la disponibilidad de tiempo para hacerlo y por esa fue la razón que lo pude conseguir de ese modo, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Por cada intento de repetido hay que hacer un pago. Sí, hay que pagar. Hay que realizar un pago. Si usted pierde, no pasa el examen, usted tiene que volver a realizar el pago para repetir un nuevo examen. Ya, yo tengo una pregunta.
¿Cuál es tu opinión de los cursos que dan los PMI o hay unos cursos que cuestan como $1000 y pico que te preparan para el examen? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Definitivamente bueno, depende. Hay personas que son autodidactas y personas que se han certificado hay personas que se han certificado simplemente leyendo en Google, sé de esos casos, simplemente leyendo el PMBOK. Depende de cada persona. Hay personas a los que esa metodología no les sirve y necesitan a un profesor que les enseñe, que les dé tips, que esté presencialmente resolviendo cualquier duda, ¿ya? Pero sí, o sea, no se va a comparar tal vez el conocimiento, la expertise de alguien que da un curso, que ya tiene experiencia, ha pasado por varias certificaciones, no se va a comparar. Pero sí hay personas que lo hacen, son autodidactas. Ellos aprendieron, dieron el examen, pasaron solamente leyendo, no necesitaron ni meterse en un curso, ni haber salido de una maestría, ya. Simplemente a veces con la experiencia, con estar trabajando y estar aplicando la gestión de proyectos y el estándar, a veces es muy fácil relacionar, sobre todo cuando te tienes que aprender por los 47 grupos de procesos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede por favor repetir el nombre de los simuladores? Ya. Los simuladores es el de Rita Mulcay, el de Pablo Lledo, el de Daniel Echeverría. Ya. Eso depende de cada persona. Daniel Echeverría. Eso depende de cada persona. Hay muchos que no les gusta el libro de Rita, les gusta más el de Pablo Lledo. Entonces eso depende de cada persona. ¿Alguna otra pregunta? En el tema de la certificación había el CAM, ¿no? Sí, el el CAM. Y el PMP. ¿Qué relación? ¿Hay una secuencia? ¿Cuál es la entre los diferencia? dos? Sí, o sea, uno tendría que primero obtener el CAM y luego el PMP, ¿o es indistinto? Es indistinto. El CAM es para las personas que no cumplen las horas de experiencia, que son los 3 años y 4.500 horas de experiencia en gestionando y liderando proyectos. ¿Ya? Pero sin embargo, si usted no tiene todas las horas completas, pero usted tiene el conocimiento del PMBOK, sabe las entradas, los grupos de procesos, los procesos, las entradas, las salidas, usted que dice, no, yo me pongo a estudiar y yo que me aprendo el PMBOK de memoria, me lo aprendo. Entonces usted, pero no tiene experiencia, usted puede dar el examen del CAM para ser técnico en gestión de proyectos. ¿Ya? Y en cambio el PMP, usted puede dar el CAM si usted necesita una certificación, estar certificado en proyectos, y después cuando complete las horas dar el examen del PMP y reportar sus horas. ¿Ya? Sí, pero ahí, bueno, usted ya puede ir midiendo cómo le va en el examen, cómo es el examen, un examen del PMI, cómo le va. Claro que el examen del CAM son menos preguntas, son más teóricas, son menos preguntas, son 3 horas, son 150 preguntas, las del PMP son 200, son 4 horas. ¿Ya? Y el nivel de complejidad es diferente. Las del PMP son preguntas situacionales, las del CAM son preguntas teóricas. Pura teoría, entradas, salidas, fórmulas y eso. También hay una parte que me olvidé de mencionarles, que es la parte de la auditoría. Cuando ustedes caen en auditoría y el PMI tiene que auditar, vale la redundancia, todo lo que ustedes registraran, ya sean sus horas académicas y sus horas de experiencia. ¿Ya? La auditoría es aleatoria, puede que le toque al uno, no al otro, pero ¿qué pasa si ustedes no presentan la documentación que solicita el PMI por la auditoría? Ustedes, si no la presentaron, tienen que esperar un año para volver a postularse.
y después van a caer en auditoría nuevamente. ¿Ya? Es por eso que, ¿y qué es lo que tienen que presentar? Ustedes tienen que presentar unas cartas firmadas por alguien, por el sponsor o por alguien que haya estado relacionado, en el que se reflejen las horas que ustedes trabajaron. ¿Qué deben ser las horas que ustedes reportaron por cada grupo de proceso? ¿Ya? No, por eso es que en el caso de las personas que quieren una certificación y no cumplen las horas, tienen la opción del CAM, para que no mientan, porque donde se dan cuenta que ustedes reportaron horas y que han mentido y que no es así, no son verídicas, entonces ahí ya no se pueden postular a ningún otro examen del PMI. ¿Ya? Entonces, para que no les suceda eso, hay la opción del CAM, sin experiencia, pero ya tienen una certificación del PMI que los certifica que ustedes conocen del estándar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el estándar también está en español. Para el CAM, lo que tienen que leer es el PEM. Es el mismo estándar. ¿Ya? No hay un estándar diferente para el CAM. Es el mismo, el PEMBOK. ¿Ya? Ese es el estándar que ustedes tienen que aprenderse y tener conocimiento. En internet casi no hay mucha información sobre lo que es el examen del CAM. Por eso les toca prepararse para un PMP, pero ya saben que el examen, la complejidad del examen va a ser mucho menor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si quisiera tomar el examen, ¿tengo que registrarme por medio de la página web o hay un lugar donde pueda ir y me ayudan con ese, ¿sabe qué? Una institución aquí dentro de Guayaquil que me ayude con ese registro para hacer el examen? El registro tienen que hacerlo a través de la página del PMI. El pago con tarjeta de crédito a través de la página del PMI. No hay otra forma de realizar el pago. O sea, ya sí tengo claro, digamos, cuándo se debe tener el CAM y cuándo el PMP. Pero ya viéndolo en un proyecto en real, ¿cuál es el rol, dentro del rol que hace un CAM y un PMP? ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde puede llegar un CAM y hasta dónde llega el PMP? ¿O en un proyecto ya en real hacen lo mismo? Por lo general, los que dan el examen del CAM son personas que no son directores de proyectos o son directores de proyectos que recién están empezando, que son junior, o son parte del equipo del proyecto, que manejan la metodología, pero son parte del equipo y por eso no han completado las horas de experiencia. Ya cuando puedan completarlo, ahí pueden aplicar el PMP. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, relativamente, o la parte que nos interesa a todos, ya sacando este certificado del PMP o CAPM, ¿hay alguna forma, aquí en el mercado está bien remunerado este certificado o está recién empezando? El conocimiento de cuál es la escala salarial, no la conozco, pero eso depende de cada empresa. Pero sí, ustedes se pueden haber dado cuenta, los que buscan plazas laborales como directores de proyectos, por lo general, ¿les piden o no les piden la certificación del PMP? Ya. Por lo general es un requisito para ser director de proyectos, sobre todo en las empresas públicas. ¿Ya? Entonces es como uno de los requisitos. Yo lo he visto en las plazas laborales, pero
que si son bien remuneradas, no sabría decirte porque no sé la escala salarial con respecto a eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?